Pasamos a la siguiente presentación a cargo de Olivia Tort, que nos va a hablar sobre la implicación del microRNA33 en el eflujo de colesterol mediado por APCA1 en macrófagos infectados por VIH. Hola, muchas gracias por la oportunidad de presentar hoy. Mi presentación se enmarca en el campo de infección por VIH y riesgo cardiovascular y voy a empezar presentando los actores que van a participar en el trabajo luego. Por un lado tenemos macrófagos, en concreto la línea celular THP1 diferenciada. Estos macrófagos expresan ABCA1 y ABCG1, que son dos transportadores de colesterol. Por otro lado, tendremos el HIV y su versión deleccionada en NEF, el AD8, en ambos casos. Y también tendremos un microRNA, el microRNA33, y su antimir, un antimicroRNA que lo inhibe. En la aterosclerosis, antes de llegar a la placa aterótica y la posibilidad de que se desprenda un trompo, tenemos un estadio más inicial donde hay una disfunción endotelial que sigue con una infiltración monocitaria. Los monocitos se infiltran en el epitelio y ahí se diferencian y pueden eventualmente llegar a devenir células espumosas y formar una placa de ateroma. El HIV puede influenciar en la aterosclerosis a tres niveles diferentes. Por un lado, en el metabolismo del colesterol con las dislipidemias. Por otro lado, el HIV, como sabéis, crea una inflamación sistémica y translocación bacteriana, que también lleva a una sobreactivación monocitaria. Y, por último, directamente el HIV puede influenciar a nivel de las etapas iniciales a la formación de la placa de ateroma, o sea, en el flujo reverso del colesterol o concretamente en ese transporte reverso del colesterol, que es aquí donde nos centraremos en este estudio. El transporte reverso del colesterol es el movimiento del colesterol desde los tejidos periféricos hasta, de nuevo, hasta el hígado. Y concretamente en las etapas iniciales participan los macrófagos, que se llenan del colesterol de los tejidos y los transportan a través de ABCA1 y ABCG1 a los aceptores circulantes, que son las HDLs. El microRNA33 se ha visto que tiene la capacidad de inhibir ABCA1 y ABCG1, estos dos transportadores. Eso conlleva una disminución de su expresión y un aumento también de las LDLs oxidadas, con la consecuente disminución del colesterol que será trasladado al hígado. ¿Qué pasa cuando añadimos el anti-MIR33? En el contexto de aterosclerosis, de nuevo, al añadir un anti-MIR33, el MIR33 se inhibe, entonces tenemos el efecto opuesto. Aumenta la expresión del transportador y eso conlleva una disminución del colesterol dentro de los macrófagos que van de vuelta a las HDLs y hacia el hígado. Si los macrófagos no pueden sacar el colesterol, no se van a llenar y formar células espumosas. En el contexto de VIH, se sabe que el virus, a través de NEF, probablemente es capaz también de inhibir ABCA1 y ABCG1. Nuestro objetivo es ver qué pasa cuando están todos los actores en el mismo momento. Cuando tenemos anti-MIR33 en presencia de infección por VIH, ¿cuál sería el rol de este anti-MIR en los macrófagos infectados por VIH? Empezamos observando la expresión de proteína y después pasaremos a la función. A nivel de proteína, al aplicar el anti-MIR33 en una infección en macrófagos infectados por VIH, tenemos que la expresión de ABCA1
disminuye ligeramente al añadir el microRNA y este proceso es revertido al añadir el antimir. Esos cambios no fueron significativos, pero sí se ve un pequeño efecto del microRNA y del antimir al revertir el efecto. También pasó lo mismo con el virus del TANF. Cuando se infectan los macrófagos con el virus del TANF, disminuyó la expresión añadiendo el microRNA y después con el antimir se revierte ligeramente este efecto. ¿Qué pasa con el otro transportador, el ABCG1? Vimos aquí sí un descenso drástico de la expresión de ABCG1 al añadir el microRNA 33 y el antimir no fue capaz de revertir este efecto significativamente. En el caso del virus wild type vimos un pequeño incremento y en el caso del virus del TANF no vimos efecto. Un comentario sobre estos dos receptores es que primero, a nivel de resumen, el ABCA1 se mantiene y el ABCG1 disminuye, como hemos visto. Un comentario sobre esos receptores es que ABCA1 está mucho más expresado que el ABCG1. O sea, la capacidad de transporte del ABCA1, por el hecho de que por RT-PCR se ha visto que está 10 veces más expresado, sería superior a priori que la del ABCG1. ¿Y qué pasa a nivel de función? La función la medimos con el flujo de colesterol, que es la capacidad de estos macrófagos infectados, transfectados con el MIR o el antimir, de sacar colesterol radioactivo que se ha añadido previamente dentro de los macrófagos. A nivel de flujo de colesterol, empezando con el virus del TANF, vemos que hay un efecto del microRNA 33 disminuyendo el flujo a las células infectadas. Este efecto, al añadir el antimir, se ve revertido. Por lo tanto, el antimir 33 parece mejorar el flujo de colesterol mediado por estas células. Después, en el wild type, lo que vimos es que el microRNA 33 no tiene un efecto disminuyendo el flujo de colesterol y, por lo tanto, el antimir no va a revertir nada porque no ha pasado nada añadiendo el microRNA 33. Vemos con el virus wild type que el antimir 33, en este caso en la presencia de NEF, no tiene un efecto sobre el flujo de colesterol. Y resumiendo lo que hemos intentado explicar en esos resultados preliminares, vemos que a nivel de proteína el antimir 33 no afecta la expresión de ABCA1, pero el ABCG1 se mantiene bajo y a nivel de función el flujo de colesterol se mantiene con el virus wild type y se ve un efecto de mejora cuando hay un virus del TANF. Esto nos hace pensar, para futuros experimentos y proyectos, que NEF o factores asociados a NEF, porque recordamos estamos utilizando un virus deleccionado en NEF, no la proteína NEF pura, está inhibiendo o hay una relación inhibitoria con el microRNA 33A y que ABCG1 puede tener un papel importante. Ahora nos hemos centrado en un approach in vitro y los próximos estudios se basarán en un approach más ex vivo con HDLs de pacientes infectados por VIH. Y quiero agradecer también a toda esa gente que está aquí en mi grupo y todos los colaboradores y el funding. Muchas gracias. Gracias, Olivia. ¿Hay tiempo para una pregunta? Yo te quería comentar si tenéis datos también con monocitos o macrófagos primarios. De hecho, queríamos hacer un estudio con macrófagos de pacientes, pero al final cambiamos la estrategia para usar sus HDLs, que también son muy representativas del estado en que se encuentra el paciente y mucho más fácil de obtener. Y pensamos que es una aproximación mejor y que de hecho ya se está utilizando en bibliografía, encontramos mucho más. Entonces no tenemos datos en
macrófagos humanos utilizamos la línea. Y otra curiosidad es, o sea, en diferentes países se han descrito cohortes de individuos infectados por virus del TANEF. Yo no sé si en España se conoce algún tipo de estas infecciones por virus del TANEF, que también nos podría ser interesante. Sí, lo he visto, pero me parece que son casos más bien concretos y esporádicos. Sí. Pero sí, no nos lo hemos planteado por ahora. Pasamos por ahora a las HDLs. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tienes tú.